Gracias. Buenas tardes. Les habla Santiago García Carvajal. Hoy vamos a hacer una explicación sobre un taller de simulación que hay para nuestra asignatura de simulación y toma de decisiones. Espero que sea lo más claro posible en esta presentación para facilitarles el desarrollo de nuestra última actividad. Empecemos por mirar ¿cuál fue el análisis de clusters? El análisis de clusters es un análisis de conglomerados. Básicamente, lo que hacemos es tomemos algunas de las variables que fueron trascendentes en el estudio, donde se le preguntó a cada emprendedor sobre crecimiento en ventas, sobre desempeño general del negocio, sobre crecimiento en márgenes de utilidad y crecimiento en participación de mercado. Ellos evaluaron cualitativamente sus percepciones sobre su propio negocio. Y esto contribuyó a que el empresario pudiera categorizarse dentro de una medida de tendencia. Entonces, fijémonos aquí lo importante que es, miramos puntos comunes que existen para los clústeres. Miremos que todos los conglomerados obtuvieron, por ejemplo, todos plantean que han tenido un alto crecimiento en ventas, experimentado un alto crecimiento en ventas en los últimos meses o años. Asimismo, han planteado que bueno, han encontrado mmm, digamos, para la segunda instancia, la segunda etapa de medición, pues han encontrado un desempeño, por ejemplo, el desempeño general del negocio, ¿sí? Algunos lo han encontrado bajo el crecimiento en ventas, que sería la que está en azul, ha tenido un crecimiento un poco mayor para algunos de ellos, y un crecimiento de participación en mercado un poco más bajo, ¿cierto? Y un último que sería un crecimiento en márgenes de utilidad, o sea que es el que más ha caído. Y ese que más ha caído en crecimientos en márgenes de utilidad, luego presenta un alza, ¿cierto? Al final, el clúster números, digamos que el clúster número 5, ¿sí? Entonces, a mí me interesaría saber en todas las etapas, más o menos, por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de 4 clústeres, han experimentado patrones comunes. Por ejemplo, han experimentado un alto crecimiento en ventas, ¿cierto? Han experimentado un desempeño general del negocio, pero hay uno de los clústeres que ha desempeñado un crecimiento eh, en márgenes de utilidad bastante elevado, a diferencia de los demás. El crecimiento en márgenes de utilidad para uno de esos clústeres ha sido un poco más sobresaliente que el resto. Entonces miremos ahora sí las siguientes tablas. Las siguientes tablas nos están haciendo un recuento. Yo saqué una variable que se llama fortaleza de redes de intercambio. La fortaleza de redes de intercambio se encuentra al multiplicar la variable frecuencia por valor. Hay una variable que dice con qué frecuencia, ¿cierto? Usted realiza redes de intercambio o algo así. Y qué valor usted le entrega a esa frecuencia de intercambio, o sea, frecuencia, digamos, frecuencia por valor, ¿cierto? Entonces lo asociamos en la variable fortaleza. Y esa variable fortaleza es la que a mí me interesa investigar en la construcción de mi primera red social. Entonces, si nosotros relacionamos, por ejemplo, el cuarto clúster, ¿cierto? Que es bastante, digamos, curioso alrededor de esto, ¿cierto? El tercero, el segundo, el primero. Me interesa que miremos para, por ejemplo, el cuarto, la medición de 4 clústeres que tiene esta, ¿cierto? Que este tiene 4 clústeres, 1, 2, 3, 4. De hecho, esta tiene 5 clústeres, ¿cierto? Entonces miremos cuál es el recuento, o sea, cuál sería
el porcentaje mayor en cada una de estas casillas, ¿cierto? Entonces miremos, por ejemplo, que tenemos los más altos, por ejemplo, fíjense, el 40%, ¿cierto? Estaría en una frecuencia muy alta en redes de intercambio. El 53% sería otra frecuencia bastante alta en redes de intercambio, ¿cierto? Yo tomaría esas básicamente como dos fortalezas grandes para mi red social. Entonces lo que queremos es investigar cómo se comporta esa red social. Fíjense, por ejemplo, que aquí encontramos una un valor del 50% en valor medio, otro valor que puede ser importante, otro 50%, pero fíjese que los valores más altos son los que están en el primer clúster, ¿cierto? O sea, en el clúster número 1. Y miremos el tercero. El tercero nos daría que tenemos un valor también aquí del 50%, ¿cierto? Para el primer clúster. Tenemos un valor, por ejemplo, aquí también del 50%, y hay otros valores que también valen la pena porque tienen valores muy altos en el primer clúster. Diríamos, por ejemplo, el 31%, el 23%, y ya con esta información yo me debería lanzar a decir una característica básica de cómo podría ser la red social. Entonces yo les quiero poner un taller bien corto, solamente para concluir nuestra asignatura, sobre el análisis de las encuestas que nosotros realizamos. Entonces, yo propondría que ustedes lanzaran una explicación para cómo es el clúster o el conglomerado fundamental que quieren analizar. Entonces, serían mirando esta gráfica. Tenemos un crecimiento bastante destacado en ventas, con una caída, digamos, en el desempeño. Digamos, todos los cinco clústeres, en este caso estamos analizando el cuarto, ¿cierto? El cuarto clúster, estaríamos relacionándolo por este lado, más o menos. Entonces podríamos decir que el clúster se comporta, ¿cierto? De una manera, digamos, más o menos, donde han tenido un alto crecimiento en ventas, ¿cierto? Pero han tenido un bajo crecimiento en la utilidad y están creciendo en la participación de mercado, ¿sí? ¿Y cómo se podría comportar eso contra las tres gráficas que tenemos acá? Entonces a mí me interesaría que ustedes sacaran, ¿cierto? Como una especie de árbol, ¿cierto? Donde ustedes plantearan el árbol de acuerdo a la fortaleza, ¿cierto? En las redes de intercambio, ¿cierto? La fortaleza en las redes de comunicación y la fortaleza en las redes eh, en las redes personales, ¿sí? En las redes personales. Serían esas tres en las redes personales. Entonces, lo único que les quiero pedir aquí es que miren, por ejemplo, estas gráficas y me digan más o menos ustedes cómo relacionarían el contenido de la gráfica donde tiene una alta relación del clúster, ¿cierto? Número 4, por ejemplo, en este caso, con el clúster número 4, que sería, digamos, este sería el 5, pero bueno, miremos que fuera el clúster número 4, con la relación que tienen con la red social que están creando, o sea, fortaleza de redes de intercambio sería alta, ¿cierto? Sería alta en red de intercambio, ¿cierto? Entonces sería un 40 y un 53%. Entonces podríamos poner como una especie de dos redes que se relacionan acá, ¿cierto? Como un 40 por acá, un 53% por acá, y serían, por ejemplo, media, serían también un 50 y un 50% en redes de comunicación, serían una red media de comunicación, ¿cierto? Que serían un 50 y un 50%, un 50 acá y un 50 acá, y diríamos que tenemos en redes personales, teníamos más o menos, teníamos un 50, un 30, o sea, tendríamos en media, alta y muy alta, ¿cierto? Entonces fíjese que aquí ya podemos dar
inicio a pensar que la red social tiene una fortaleza grande en la red personal, ¿cierto? Entonces, donde aquí tenemos más o menos un 23%, un 30%, un 50%, estas serían de un 50 y un 50, estas de un 40 y un 40. Entonces, aquí ya podríamos empezar a relacionarle o a cruzarle el resto de las tablas, ¿cierto? O de las variables que tiene la encuesta con las variables del cuestionario. Entonces, si empezamos a relacionarle las variables del cuestionario, podemos ver que las redes personales son las más fuertes, ¿cierto? Pero también podríamos cruzarle el resto de las variables y empezar a conformar más o menos algunos porcentajes en cada una de estas redes que se están creando, ¿cierto? Entonces, yo empezaría por hacer este ejercicio para que podamos, con que ustedes me puedan dar esto y una conclusión del comportamiento de la red social, por lo menos en estos tres indicadores, cómo podríamos realizarlo para nuestro cumplimiento ya de la clase y una simulación final de cómo sería el tema de la asignatura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente hacerme un dibujo de una red social relacionando el contenido de esas tres gráficas, ¿cierto? Y donde ustedes expliquen cuál podría ser el comportamiento de la red social a partir del clúster que acabamos de presentar en la gráfica, ¿sí? Y una vez tengamos eso, podemos finalizar nuestra asignatura y pasar a definitivas. Un trabajo muy corto, les estoy pidiendo. Eso pueden hacerlo en una sola página, solamente que ustedes expliquen el contenido de la fortaleza de cada una de las redes, de cada una de la fortaleza de que es frecuencia por valor. Recuerden que ustedes lo llenaron en la encuesta y cómo sería la conclusión de lo básico, porque esto tiene muchísima más información que yo tendría que empezar a recabar en el futuro. Entonces solamente eso, les voy a abrir una entrega a la aula virtual para que la puedan sacar. ¿Ok? Entonces dejémoslo así, muchas gracias.